Quiero que me acompañes aquí en este canal y a través de esta lectura a conocer a Jesús. Jesús 100% humano, Jesús 100% Dios, Jesús el Salvador, Jesús el Restaurador, Jesús aquel que nos enseña, Jesús aquel que nos liberta, Jesús amigo, Jesús compasivo, Jesús y sus promesas. Eres invitado a quedarte conmigo y a descubrir juntos esta verdad llamada Nuevo Testamento. Empezaremos a leer el Evangelio de Mateo. Mateo es el nombre de uno de los 12 seguidores más cercanos de Jesús. Mateo era un judío cobrador de impuestos cuando Jesús lo eligió como uno de sus apóstoles. Lo que escribió Mateo muestra la influencia de su origen e intereses judíos. Se ve especialmente interesado en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la vida de Jesús. Sin embargo, Mateo realmente centra su libro en la enseñanza de Jesús. Hoy empezamos con el libro de Mateo. Mateo capítulo 1. Los antepasados de Jesús. Esta es la lista de antepasados de Jesucristo, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el papá de Isaac, Isaac el papá de Jacob, y Jacob el papá de Judá y sus hermanos. Judá fue el papá de Fares y Zara. Tamar fue la mamá. Fares fue el papá de Esrón, y Esrón el de Ram. Ram el de Aminadab. Aminadab el de Nazón, y Nazón el de Salmón. Salmón fue el papá de Boz, y Rahab fue la mamá. Boz fue el papá de Obed, y Ruth fue la mamá. Obed fue el papá de Isaí, Isaí el papá del rey David, y David el papá de Salomón. La mamá de Salomón había sido esposa de Urías. Salomón fue el papá de Roboam, Roboam el de Abías, y Abías el de Asá. Asá fue el papá de Josafat, Josafat el de Jorán, y Jorán el de Usías. Usías fue el papá de Jotán, Jotán el de Acaz, y Acaz el de Ezequías. Ezequías fue el papá de Manasés, Manasés el de Amón, y Amón el de Josías. Josías fue el abuelo de Jeconías y de sus hermanos. Esto fue en el tiempo en el que el pueblo de Judá fue llevado a Babilonia. Después de que se los llevaron a Babilonia, Jeconías fue el papá de Salatiel, y Salatiel el de Zorobabel. Zorobabel fue el papá de Abiud, Abiud el de Eliaquín, y Eliaquín el de Azor. Azor fue el papá de Sadoc, Sadoc el de Aquín, y Aquín el de Eliud. Eliud fue el papá de Eleazar, Eleazar el de Matán, y Matán el de Jacob. Jacob fue el papá de José, que era el esposo de María, la mamá de Jesús, a quien se le conoce como Cristo. Así que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta que deportaron a los israelitas a Babilonia, y otras 14 desde que deportaron a los israelitas a Babilonia hasta el nacimiento de Cristo. A continuación vamos a leer sobre el nacimiento de Jesucristo. Nos centramos en el libro de Mateo, en el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Nacimiento de Jesucristo. Así fue como ocurrió el nacimiento de Jesucristo. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda, descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público. Así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. Pero mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María, porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Se casó con María, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que ella dio a luz a un hijo.
José le puso por nombre Jesús. Hasta aquí el capítulo 1 del Evangelio de Mateo. En nuestra próxima cita continuaremos con la lectura. Gracias por unirte y leer juntos. Y recuerda, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Por gracia, somos salvados. Un abrazo. Dios te bendiga.